bueno, también los que me escuchan, ¿no? Que les abra a ellos el entendimiento y el corazón. Porque cuando uno enseña algo siempre tiene que ver en las dos cosas, ¿no es cierto? Lógico que tiene que haber también, tenemos que utilizar un poquito el entendimiento, ¿no es cierto? Así que le pedimos también que nos abra el entendimiento para poder comprender, ¿no? Porque no es fácil, bueno, hablar de la Virgen, porque, bueno, ella es algo que, bueno, es única. Entonces, a nosotros las palabras no nos darán, ni ninguna cosa que hayan escrito sobre ella no nos va a dar para poder hablar de ella dignamente. Pero bueno, que el Espíritu Santo, de la cual ella está llena y que quiere desbordar, ¿no? Como hizo cuando llegó a la casa de Isabel, donde se llenaron todos del Espíritu Santo. Donde está María está el Espíritu Santo, y todo el mundo se llena del Espíritu Santo porque, por eso decimos, ella la llena de gracia, ¿no? Desborda ese Espíritu Santo por donde ella va. Por eso tenemos que estar muy cerquita de María, si no, bueno, por ahí nuestra vida puede caer y no tenemos la alegría ni la fuerza para estar en esta vida que Dios nos da, dándole gracias por ello, porque siempre tenemos que tener en nuestras palabras y en nuestras acciones esa acción de gracia, ¿no? Comenzando cada domingo, ¿no? Que comenzamos con la Eucaristía, que es la acción de gracia por excelencia, que recibimos al Señor y que nos inunda de su amor y de todo su misericordia. Pues entonces, eh, si estamos así, seguramente que vamos a también ser instrumentos de María para otros, para que otros también puedan encontrar ese camino a pesar de las tormentas, como hoy hablaba el Evangelio, ¿no? Que así empezamos, ¿no? Hablando del Evangelio de hoy, de las tormentas que siempre hay en nuestras vidas. Pero bueno, sabiendo que Jesús está con nosotros en la barca, comparte nuestra suerte y por supuesto que teniéndolo a él, qué miedo podemos tener. Bueno, Sí, entonces, Solar, vamos a comenzar invocando, ¿no es cierto?, la ayuda de la Virgen, recordando con esta oración de lo que vamos a hablar hoy justamente. Entonces nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces más o menos creo que se dieron cuenta de la virtud, porque estamos hablando de las virtudes de la Santísima Virgen María. Y esta virtud que vamos a hablar es la virtud de la pureza. Esta virtud de María, bueno, ninguna de las virtudes de María podemos nosotras equipararnos a vivirla, ¿no? Pero estamos invitados a vivirla. Y si estamos con ella, ella nos va a ayudar, como yo digo, para vivir las virtudes. Si uno mira la imagen de la Virgen, uno tiene que llevar esa imaginación y esa mente, esa contemplación a las virtudes de la Virgen. El estar delante de una imagen de la Virgen no nos debe dejar, digamos, impávidos o solamente para ir a pedir, ¿no es cierto? Que sí, que la Virgen está esperando que nosotros le pidamos siempre las cosas que necesitamos, pero también nos tiene que llevar a contemplar quién es la Virgen, ¿no? ¿Cómo es la Virgen? ¿Cómo Dios la ha creado maravillosamente?
Y bueno, y ver también en todas estas virtudes de la Virgen en el tiempo de hoy, no traerlas al tiempo de hoy, donde desgraciadamente no se están viviendo muchas de esas virtudes o se viven equivocadamente. Entonces, por eso ella nos pide siempre en sus mensajes, especialmente en el de Fátima, ¿no? El reparar, el ser, eh, ayudar a los demás a través de nuestra oración y de nuestro sacrificio para reparar todas esas cosas que se van deteriorando en los corazones, ¿sí? Que nos vamos apartando de la voluntad de Dios que quiso para nosotros desde el principio. Por esto esta virtud de la pureza nos tiene que llevar también a ese principio de nuestra creación, porque fuimos creados así, ¿no? Inmaculados también, como ella. Eh, Luego, bueno, metimos la pata y entonces perdimos toda esa pureza con que fuimos creados, esa pureza original. Pero eso no quiere decir que no podamos ahora, aunque nos cueste trabajo, recuperarlas de alguna manera, ¿no? Ayudados por la gracia divina, porque Jesús es nuestro redentor y redentor significa que Él vino, ¿no es cierto?, a rescatarnos de esa pérdida en que nosotros habíamos caído eh, por el pecado original. Y bueno, entonces, si Él lo hizo por nosotros, nosotros nos adherimos a través del bautismo, a través de los sacramentos, ¿no? A través de la oración, a través del conocimiento, ¿no? De las cosas divinas, poder recuperarlo, ¿no? No sin lucha. En María, en María vemos que ella las virtudes pues la vivió de manera singular, ¿no es cierto? Excepcional. Ella no tenía que luchar como nosotros contra el espíritu del mundo, ¿no? Y de la carne, o sea, de la concupiscencia. Entonces, ella no tenía que luchar por eso, pero eso no quiere decir que ella no decía siempre que sí, ¿no? A, 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 a todo lo que Dios le estaba pidiendo. Y por supuesto, en esa batalla de la cual ella es la que sale siempre victoriosa contra las tentaciones del demonio. Porque recordemos que tanto Jesús como María fueron tentados, ¿no es cierto? Por este enemigo de todos. Pero por eso ellos son nuestros modelos, el modelo de resistir a esta tentación de volver atrás, ¿no? Y entonces vamos primero les voy a leer porque yo les dije que estábamos llevando estas virtudes a través de este santo, San Alfonso María de Ligorio. Es cortito lo que nos dice él de esta virtud, que, que la virtud de la pureza, quiero aclarar en primer lugar que se refleja a través de la castidad, a través del pudor, de la modestia, ¿no? De la continencia. Entonces, tiene que ver con eso, de cómo podemos vivir nosotros la virtud de la pureza. Y dice así: después de la caída de Adán, habiéndose revelado los sentidos contra la razón, la virtud de la castidad es para los hombres muy difícil de practicar. Entre todas las luchas, dice San Agustín, la más dura son las batallas de la castidad, en la que la lucha es diaria y rara la victoria. Y bueno, él puede dar razón, ¿verdad? Si leemos las confesiones, ahí vemos cómo él tuvo que luchar mucho para obtener esta virtud. Pero sea siempre alabado el Señor, que nos ha dado en María un excelente ejemplo de esta virtud. Con razón, dice San Alberto Magno, se llama Virgen a la Virgen,
porque ella, ofreciendo su virginidad a Dios, la primera, sin consejo ni ejemplo de nadie, se lo ha dado a todas las vírgenes que la han imitado. Sí, porque también queremos, la virtud de esta tiene que ver también con la virginidad, ¿no es cierto? O sea, son dos cosas, la castidad y la virginidad tienen que ver con esta virtud de la pureza. Como predijo David, toda espléndida la hija del rey, va dentro con vestidos de oro recamados, vírgenes con ella, compañeras suyas, donde él solo son, donde él son introducidas. Sí, porque, como digo, no estando con ella también podemos vivir esta virtud, ¿no? Ella no está no quiere estar sola en este camino, sino que quiere llevarnos a todos sus hijos. También por esta virtud que acá habla de la virginidad, pero bueno, la virginidad también tiene que ver con la castidad. Sin consejo de otros y sin ejemplo que imitar, dice San Bernardo, oh Virgen, que él te enseñó a agradar a Dios y a llevar en la tierra vida de ángeles. Para esto, dice Sofronio, se eligió Dios por madre a esta purísima Virgen, para que fuera ejemplo de castidad para todos. Por eso la llama San Ambrosio, la porte estandarte de la virginidad. Por razón de esta pureza fue también llamada la Santísima Virgen por el Espíritu Santo, bella como la paloma. Hermosas son tus mejillas como de paloma. Y eso lo encontramos en Cantar de los Cantares, ¿no? Paloma purísima, María. Por eso se dijo también de ella, como lirio entre espinas, así es mi amada entre las mozas. Advierte Dionisio Cartujano que ella fue llamada lirio entre espinas, porque las demás vírgenes fueron espinas, o para sí o para los demás. Pero la Virgen no lo fue ni para sí ni para nadie, porque no solo verla, porque con solo verla infundía en todos pensamientos y sentimientos de pureza. La hermosura de la Virgen, dice Santo Tomás, animaba a la castidad a quienes la contemplaban. San José, afirma San Jerónimo, se mantuvo virgen por ser el esposo de María. Y eso, ¿se acuerda que hemos dado un taller de San José, ¿no? El casto esposo de la Virgen, le decimos, ¿no? Contra el hereje Elvidio, que negaba la virginidad de María, escribió el santo: tú afirmas que María no permaneció virgen, y yo, por el contrario, te digo que San José fue virgen gracias a María. La Virgen le preguntó al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. E ilustrada por el ángel respondió: hágase en mí según tu palabra, significando que daba su consentimiento al ángel que le había asegurado que debía ser madre solo por obra del Espíritu Santo. Dice San Ambrosio: el que guarda la castidad es un ángel, el que la pierde es un demonio. Los que son castos se hacen ángeles. Ya lo dijo el Señor, serán como ángeles de Dios. Pero los deshonestos se hacen odiosos a Dios como los demonios. Decía San Remigio que la mayor parte de los adultos se pierden por impuro. Es rara la victoria sobre este vicio, como ya vimos al principio, según dijo San Agustín. Pero, ¿por qué es rara esa victoria? Porque no se ponen los medios para vencer. Tres son esos medios, como dicen los maestros espirituales con San Bernardino: el ayuno, la fuga de las ocasiones y la oración. Por ayuno se entiende la mortificación, sobre todo de los ojos y de la gula. María Santísima, aunque llena de gracias, tenía que ser mortificada en las miradas sin fijar los ojos en nadie, de modo que era la admiración de todos desde su tierna infancia. Toda su vida fue mortificada en el comer. Afirma San Buenaventura que no hubiera acumulado tanta gracia si no hubiera sido morigerada a los alimentos, pues no se compaginan la gracia y la gula.
En suma, María fue mortificada en todo. El segundo medio en la fuga de las ocasiones. El que evita los lazos andará seguro. Decía por esto San Felipe Neri. En la guerra de los sentidos vencen los cobardes, es decir, los que huyen de la ocasión. Me encantó esto, ¿no? De San Felipe Neri. ¿eh? Porque nosotros decíamos, bueno, nosotros diríamos los valientes, pero San Felipe dice los cobardes. ¿Por qué? Porque no nos animamos para, o sea, no vamos a animarnos a entrar en esas, a participar de esas ocasiones que nos pueden llevar a apartarnos de lo que queremos lograr, que es esta virtud. María rehuía cuanto era posible ser vista por los hombres. Eso parece deducirse también de lo que dice San Lucas. Marchó a prisa a la montaña. El tercer medio es la oración, pero comprendiendo que no podía poseer la sabiduría si Dios no me la daba, recurrí al Señor y le pedí. Eso está en Sabiduría 8:21. Reveló la Santísima Virgen a Santa Isabel Benedictina que no tuvo ninguna virtud sin esfuerzo y oración. Dice San Juan Damasceno que María es pura y amante de la pureza. Por eso no puede soportar a los impuros. El que a ella recurre ciertamente se verá libre de este vicio, con solo nombrarla llena de confianza. Decía San Juan de Ávila que muchos tentados contra la castidad, como son con solo recordar con amor a María Inmaculada, han vencido. Qué hermoso, ¿verdad? Saber que nosotros, como dice acá estos santos, ¿no es cierto? Recurriendo a María podemos vencer cuando nos vienen esas tentaciones. María, Virgen pura, ¿cuántos se habrán perdido por este vicio? Señora, líbranos, haz que en las tentaciones siempre recurramos a ti diciendo, María, María, ayúdanos. Bueno, entonces vamos a comenzar un poquito para comprender un poquito, ¿no? esta virtud de la castidad. Y vamos a comenzar con lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la castidad. En el número 2000, en el numeral 2337. La castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona y por ello la unidad interior del ser humano en su ser corporal y espiritual. La sexualidad, en la que se expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico, se hace personal y verdaderamente humana, es decir, no puramente animal, cuando está integrada en la relación de persona a persona, en el don mutuo total y temporalmente ilimitado del hombre y de la mujer. La virtud de la castidad, por tanto, entraña la integridad de la persona y la totalidad del don. La persona casta mantiene la integridad de las fuerzas de vida y de amor depositadas en ella. Esta integridad asegura la unidad de la persona. Se opone a todo comportamiento que la pueda lesionar. No tolera ni la doble vida ni el doble lenguaje. Recordemos que cuando se produce el pecado original, pues nosotros se desordena todo lo que hay en nosotros, ¿no? Todo lo que estaba ordenado al principio en nosotros, con la creación, con Dios, con la otra persona, pues era hermoso. Pero cuando se produjo el pecado original, pues eso se desordenó en nosotros. Y eso es lo que nos está hablando el catecismo acá. La castidad implica un aprendizaje del dominio de sí, que es una pedagogía de la libertad humana. La alternativa es clara: o el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. La dignidad del hombre requiere, en efecto, que actúe según una elección consciente y libre, es decir, movido e inducido personalmente desde dentro y no bajo la presión de un ciego impulso interior o de la
o de la mera coacción externa. El hombre logra esta dignidad cuando, liberándose de toda esclavitud de las pasiones, persigue su fin en la libre elección del bien y se procura con eficacia y habilidad todos los medios adecuados. La virtud de la castidad es parte de la virtud de la templanza, que tiende a impregnar de racionalidad las pasiones y los apetitos de la sensibilidad humana. Como decía yo al principio, ¿no es cierto? También tenemos que usar nuestra inteligencia. Esa, es, eh, ese don que nos dio el Señor para poder también resistir en este tipo de tentaciones, ¿no? Porque hay, como nos enseña la Iglesia siempre, no nos dice, porque la fe la podemos vivir racionalmente. La fe no está eh, peleada con la razón. ¿eh? Bueno, el dominio de sí es una obra que dura toda la vida. Nunca se la considerará adquirida de una vez para siempre. Supone un esfuerzo reiterado en todas las edades de la vida. Que es cierto, ¿verdad? Nosotros nunca, o sea, totalmente no la vamos a poder obtener esta virtud, porque va a ser una lucha hasta el final de nuestra vida, ¿no? Pero eso no nos debe desanimar, al contrario, ¿no es cierto? Debemos poner, como dice acá, como nos decía recién el santo, ¿no? Poner todos los medios, la mortificación, digamos, la oración, eso, el ponerse siempre a disposición y al lado de la Virgen para que nos ayude, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para poder ir venciendo cada tentación que nos venga. Después nos dice el catecismo, la caridad es la forma de todas las virtudes. Bajo su influencia, la castidad aparece como una escuela de donación de la persona. El dominio de sí está ordenado al don de sí mismo. Y porque nosotros fuimos creados como don, don hacia el otro. Eso, y, o sea, Jesús nos enseñó, ¿no? Porque Él fue el que se donó totalmente, como hombre verdadero. La castidad conduce al que la practica a ser ante el prójimo un testigo de la fidelidad y de la ternura de Dios. Uno se guarda para darse, y solo puede darse el que es dueño y señor de sí mismo. Esa que verdad, ¿verdad? ¿No es cierto? Si uno es dueño de sí, solamente si somos dueños podemos darnos. Si no, si somos esclavos, pues difícil, ¿no? La virtud de la castidad se desarrolla en la amistad. Induce al discípulo cómo seguir e imitar al que nos eligió como sus amigos, a quien se dio totalmente por nosotros. La castidad es promesa de inmortalidad. Se expresa especialmente en la amistad con el prójimo entre personas del mismo sexo o de otro sexo. Todo bautizado es llamado a la castidad. El cristiano se ha revestido de Cristo, modelo de toda castidad. Todos los fieles de Cristo son llamados a una vida casta según su estado de vida. Las personas casadas son llamadas a vivir la castidad conyugal. Las otras practican la castidad en la continencia. Bueno, y acá, ¿no? Terminamos lo que nos dice el catecismo sobre esta virtud. Bueno, ya vamos a hablar un poquito de la Virgen, ¿no? Porque de eso se trata este taller, ¿no? De pocos valores en nuestros días tienen menos defensores que la pureza. Es increíble cómo ya ni a los niños tienen resguardado este valor. Visto así, la pureza de María nos sorprende y abruma por lo inimaginable. La verdad que estos tiempos vemos cómo está atacada esta virtud, ¿verdad? Como dice acá, hasta en los niños. La pureza de los niños, ya desde chiquititos,
con tantas las cosas que vemos y que ellos comparten, ¿no? Ya sea a través del celular, que se lo dan de tan chiquitos, a través mismo de los juegos, de los juguetes, ¿no? Yo siempre digo, no, este, no hagan que los niños pierdan esa inocencia tan prontito, ¿no? Protejan a los niños de esa inocencia, para que sean inocentes y que las cosas del mundo, la fealdad del mundo ya la van a recibir y la van a conocer, pero tratemos de protegerlos para para que ellos estén, cuando crezcan, recién puedan poder resistir y puedan aprender a vivir esos valores. Mientras tanto, los padres deberían cuidarlo un poquito más sobre este tipo de cosas que se ven hoy, ¿no? Y que los chicos tienen casi así a la mano, ¿eh? No necesitan buscarla por muchos lados. Enseguida, nomás que, que uno prende la tele o escucha o abre o mira un dibujito, muchas veces llevan también esos, digamos, esas cosas que miran los niños que parecen que son inocentes, pero no son tan inocentes. Los padres deben cuidar todo eso que miran los niños, ¿no? Desafortunadamente, nuestra cultura pansexista solo entiende la pureza en materia sexual. No obstante, la pureza de María y a la que estamos llamados todos es una pureza profunda y radical, que abarca todo el ser. Su pureza consiste en que la obra creadora de Dios en ella se trasluce perfectamente en toda su belleza original. Es un don, ciertamente, pero es necesario pedirlo y corresponderlo. Así que también tiene mucho mérito. O sea, también nosotros pedimos ese don para que ella nos ayude a vivirlo y poder lograr ese mérito, ¿no? De nuestras luchas diarias. Como vimos que toda la vida vamos a tener esta lucha, pero va a ser mérito nuestro esa lucha, esa batalla. Es necesario no poner el ego, la rebeldía humana, a buscar otras formas de ser, vivir y ver distintas de las que Dios quiere. La pureza no solo trata de evitar las situaciones que puedan mancharnos, sino que positivamente busca la luz de Dios en todo. Es así que es muy lógico la bienaventuranza que dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Y es que el limpio, el puro, no lo es solo o principalmente en la piel, sino en el corazón. Como dice el Señor, del corazón nacen todas las cosas. Lo impuro no viene de afuera, sino desde dentro. Por eso tenemos que purificar nuestro corazón. Y bueno, y como dice acá, buscar la luz de Dios en todo, como hacía la Virgen. La Virgen solo tenía a Dios en ella y por él vivía, ¿no? Y a él buscaba. Bueno, en eso nosotros podemos imitarla, ¿no es cierto? Buscar con todo su ser a Dios cuando actúa, trata de tener pureza de corazón, poniéndose en un segundo plano, para que la voluntad de Dios sea realizada. Busca ver a las personas y a las cosas como Dios las ve. Por eso no juzga, no se burla, no cosifica a nadie. Mira con ternura y verdadero interés como nos ve Dios. El limpio de corazón es aquel que en su corazón solo tiene un amor y ese es Dios. ¿Eh? El Señor siempre nos dice, ¿no? No podemos amar a Dios y al dinero, nos dice, ¿no? Entonces, no tener ese corazón dividido solo para Dios. Por esto es clarísimo que Santa María es purísima, pues ella, como nadie, ama a Dios y a nosotros como Dios nos ama. Eso la llevó
a un comportamiento corporal irreprochable, pero es que ya era irreprochable en su corazón. María ya alcanzó la meta de modo pleno y perfecto, pero nos anima a seguirla para alcanzar con ella esta plenitud. Tal vez no podemos imitarla en la pureza, como decía un santo, pero podemos imitarla al menos en la humildad y seguir intentando con paciencia y mansedumbre volver a empezar la ardua tarea de realizar el plan de Dios en nuestras vidas y poder reflejar y servir con la mayor versión de nosotros, con la mejor versión de nosotros mismos. Siempre nosotros tenemos que dar la mejor versión de nosotros. Eso tiene que ver también mucho con, me viene a mí a la mente ahora, la autoestima, o sea, cómo nosotros nos vemos, nos juzgamos, saber que somos valiosos, somos hijos de Dios y somos valiosos, tenemos una dignidad incomparable, porque nos ha creado Dios y porque somos sus hijos. Imitar a María en su pureza implica muchos sacrificios, pues el mundo justo ofrece lo contrario. Será necesario salirse de ciertos ambientes, no estar al ritmo de ciertas modas, ser modestos y no buscar tener los reflectores encima. Habrá que cuidar lo que se ve y se escucha en los medios. Implicará cierto martirio porque nos expondremos a ser ridiculizados a veces por envidia. Sin embargo, al final de la vida, Dios retribuirá al que trata de vivir en santidad y justicia y no se alegra en el mal, pero también podremos gozar de verdaderos encuentros humanos porque la gente va a poder sentir la presencia de Dios pasar a través nuestro, porque sentirán el amor de Dios en nuestras palabras, en nuestros gestos y miradas y en todas nuestras acciones. O sea, no solamente tener, digamos, vivir en una, digo yo también, como intimista, ¿no? Separados, como si tuviéramos que estar separados del mundo, porque para que no nos contaminemos. Recordemos que San Pablo nos dice que nosotros tenemos que no asemejarnos al mundo, sino cambiar el mundo. Nosotros somos esa luz y ese sal de la tierra que Dios nos mandó para que podamos, para que el mundo cambie, ¿no? Para que el mundo vea ese amor de Dios y la felicidad que nos da estar con Él. Demos gracias a Dios por habernos dado una mamá tan ejemplar que solo con verla nos mueve a ser mejores y estás más cerca de Dios. Bueno, y vamos a ver un poquito más, como decía yo, aparte de la castidad y la virginidad, ¿no? Porque nosotros tenemos este dogma de la virginidad de María y sabemos que hoy en día también esa virtud, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la pureza, está muy atacada, ¿verdad? Prácticamente a veces decimos que está casi olvidada, ¿no? Antes era bueno esa virtud, de ahora parece que más bien es mala, ¿no? Porque es tener vergüenza de ser virgen, ¿no? De vivir esta virginidad, que no quiere decir, no, San Juan Pablo II ha enseñado sobre esto que él ha dado en llamar la teología del cuerpo. Y ahí él enseña sobre, digamos, el hombre original, ¿no es cierto? Y que como el hombre, que es el hombre histórico, le llama él, ¿no? El que somos nosotros, porque estamos en la historia todavía, ¿no? Podemos vivir y volver a ese
digamos, hombre originario, ¿no? Porque hemos recibido la gracia de Dios, hemos recibido la redención. Así que la virginidad también la podemos vivir, eh, digamos, en nuestra vida, inclusive matrimonial. Bueno, entonces vamos a ver un poquito sobre sobre esto. Recordemos que también hay una virginidad que está en orden a que viven ciertas personas que Dios llama, ¿no es cierto?, a vivirla más radicalmente, entregada, como hizo la Virgen, ¿no? Y como son los religiosos y las religiosas, ¿no es cierto?, que eh, hacen este voto de castidad, de virginidad, por el reino de los cielos, para llevar una vida toda entregada a Dios. Así que también siempre la iglesia no- nos llama a dar gracias a Dios por estas personas que han entregado su virginidad, su castidad eh, a Dios para vivirla radicalmente, que son como pedazos de cielo, digo yo, en la tierra, y tenemos que dar gracias porque ellos y ellas, ¿no? Porque son hombres y mujeres, ¿eh? Eh, rezan por nosotros, entregan su vida para que todos nosotros, los que estamos en el mundo, los que no estamos llamados a esa vida, ¿no es cierto?, Dios nos dé la gracia para poder perseverar en las virtudes, esas virtudes que nos llevan al cielo. Dice acá lo que escribí, lo que saqué, ¿no? Dice, hace algunos años, una empresa de detergentes usó estas palabras para la publicidad de sus productos. La pureza tiene una fuerza penetrante. Cuando un creyente escucha estas palabras, no piensa solamente a la limpieza de un vestido, que tendría una fuerza penetrante. El cristiano aplica este eslogan a su persona y piensa en la pureza como algo más profundo. En un mundo caracterizado con frecuencia por la mentira, la avidez, la violencia y la relajación de costumbres, una persona de corazón puro y sencillo irradia una fuerza penetrante. El mundo tiene necesidad de pureza. Como cristianos tenemos la tarea de ser sinceros y veraces en todo, de someter las pasiones a la fuerza ordenadora del Espíritu para que estén permeadas por el amor. O sea, esa fuerza penetrante es esta vida, ¿no es cierto?, que Dios nos da y nos llama a vivir, una vida de santidad y una vida de pureza eh, que nos hace realmente testigos de Dios en este mundo y que irradia hacia otros, ¿no es cierto?, el deseo también de vivir, de llevar adelante esta virtud. Así que no nos desanimemos, eh, sigamos, luchemos para que podamos lograr esto y no solamente porque sabemos que a nosotros nos da mucha paz y la felicidad bueno, de recibir y de estar con Dios y recibir de Él su gracia, sino también porque nos tengamos que alegrar por nuestros hermanos, ¿no? Para que ellos también puedan experimentar estos dones, este don del Espíritu Santo, ¿no? Como rezamos en el Rosario hace un rato, ¿no es cierto? Pedíamos al Espíritu Santo todos esos dones, esos frutos, y bueno, sigamos pidiéndolo al Espíritu Santo, que es el que hace el trabajo en nosotros. La virginidad de la fe. Vamos a hablar de esto, de la virginidad de la fe en María y también en nosotros, ¿no? San Lucas nos habla de una mujer fascinada por la persona de Jesucristo. Escuchando las palabras de este hombre y viendo los milagros que realizaba,
Su pensamiento se dirigió espontáneamente a la que era su madre y exclamó: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Lucas 11:27. Esta mujer desconocida admiraba a esa madre que había engendrado, alimentado y educado un hijo semejante. Pero el Señor le respondió señalando cuál es la verdadera grandeza de María. Bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Lucas 11:28. Ciertamente para María fue un privilegio que el Verbo de Dios se encarnara en su seno, pero lo que hacía que fuera verdaderamente grande es la apertura de su corazón a la palabra de Dios. María es la primera a la que se aplican estas palabras del Señor. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Ella ha escuchado mejor que nadie la palabra de Dios y la ha practicado en su vida. Por eso dice San Agustín, María fue más dichosa por aceptar la fe en Cristo que por concebir la humanidad de Cristo. Ya eso lo habíamos visto, ¿no? Cuando hablamos de la Inmaculada, de la encarnación. Ella encarnó primero a Jesús en su corazón y después en su seno. La fe de María no cambió ante ninguna duda. En su corazón no había reservas, miedos o reticencias hacia Dios. Aspiración de todos debería ser conseguir una apertura semejante. La virginidad de la Virgen, de la fe de la Virgen, significa acoger sin reservas el mensaje del Evangelio, tal y como lo anuncia la Iglesia. Puede haber momentos en los que quizá digamos, esto no lo entiendo, la Iglesia pide demasiado, yo pienso otra cosa. Pero si en esos momentos nos sometemos a la verdad enseñada por la Iglesia, nos acercamos más a Dios y encontramos paz en nuestro corazón. La verdad nos libera y nos asegura la verdadera felicidad. Está muy definida la idea de que se puede ser buen católico aunque no se acepten algunas enseñanzas de la fe o determinadas conductas morales. Se piensa que solo la conciencia es la única instancia que puede decidir lo que debemos aceptar o no en materia de fe. Esta opinión es errónea. La fe virginal es una fe que escucha, que se confía plenamente a Dios, que sabe que el Señor no puede engañarnos. Obviamente, existen verdades que se oponen al espíritu de cada época. Por ejemplo, muchas personas tienen hoy dificultad para aceptar el carácter único de Jesucristo frente a los fundadores de otras religiones, o que nuestra fe no es un camino entre otros, sino el único que lleva a Dios y a la salvación. Otros tropiezan con lo que enseña el magisterio acerca de la fecundación artificial, como algo contrario al orden del amor y a la transmisión de la vida. Amar verdaderamente al Señor comporta la disponibilidad a aceptar la doctrina de la Iglesia en toda su integridad y pureza, con alegría y gratitud. Fortalecidos por esta fe virginal, digamos con San Pablo, no podemos hacer nada contra la verdad, sino a favor de la verdad. Bueno, entonces, ¿qué nos dice acá esto que yo acabo de leer, ¿no es cierto? Que esa fe en lo que Dios nos revela, pues es lo que tenemos que vivir sin dudas. Creer, la Iglesia nos ha enseñado desde hace 2024 años, ¿verdad? Y ella, que va siempre ayudada por el Espíritu Santo, no nos puede engañar, no nos puede mentir, ¿no es cierto? Dios siempre nos dice la verdad. Y aunque a veces por ahí cosas que no entendemos o que nos gustaría que fuera diferente, ¿no es cierto? Como estos ejemplos que nos daba, que leía yo, ¿no? A veces decimos, bueno, mucha gente dice, ¿no?
bueno, todas las religiones son iguales. Entonces, ¿cuál es? ¿Por qué estamos en esta fe católica? ¿No es cierto? No, no todas las religiones son iguales. Hay una verdad también, hay una fe revelada, y a la que la iglesia nos enseña a estar, digamos, unidos y no desconfiar, por supuesto. Eh, y así como otras cosas que con respecto a la pureza, a la virginidad, a la castidad, nos enseña la iglesia. Cómo debemos vivir eso en nuestra vida moral, ¿eh? Que se refleja en, bueno, en nuestras acciones, en nuestras decisiones que tenemos que tomar. Bueno, la virginidad del espíritu nos va a hablar ahora. El diálogo entre el ángel Gabriel y la Virgen María nos permite comprender hasta qué punto el espíritu de María estaba permeado por la fe. Después de que el mensajero de Dios le anunciara que daría a luz un hijo al que llamaría Jesús, ella pregunta: ¿cómo será esto? Pues no conozco a varón. Esta pregunta prueba ante todo que María no acogió pasivamente el anuncio del ángel. La fe no sustituye a la razón humana, sino que la estimula, ensancha su horizonte y lo abre a los pensamientos y proyectos de Dios. El creyente pone todas las fuerzas de su espíritu al servicio del Señor. Cuando escucha las palabras del ángel, María se encuentra inesperadamente en la obligación de elegir entre dos vocaciones aparentemente contradictorias. Por un lado, se siente llamada a la virginidad, respondiendo que no conoce a varón. Por otro lado, el ángel le dice que dará a luz un hijo. Su pensar puro y creyente se manifiesta en la aceptación del anuncio del ángel. No dice no es posible, simplemente pregunta ¿cómo es posible? La palabra cómo expresa la virginidad de su pensamiento. No responde con un no, sino sin fe al plan de Dios, sino como un cómo, lleno de fe al servicio de la acción de Dios. Ante la dificultad de su razón, el ángel ayuda recordándole que Isabel, más allá de toda expectativa humana, ha concebido un hijo en la vejez. La constatación de que Dios puede hacer cosas aparentemente imposibles le basta a la humilde Virgen de Nazaret para dar un sí lleno de fe, poniéndose a disposición de Dios y de su obra. En María no hay nada inmaduro. Al contrario, la maravillosa e infinita grandeza de su vocación y toda su colaboración al plan de redención como esposa y madre brotan de su corazón puro e inmaculado, de su vida sencilla de hija de Dios, de su integridad, disponibilidad y fidelidad virginales. María tenía un modo de pensar sencillo y profundo. Su espíritu no era complicado ni ingenuo, no era egocéntrico o cerrado. Estaba totalmente centrada en Dios y no conocía ese modo de pensar y de hablar centrado en sí mismo, que con frecuencia caracteriza a los hombres. En María no hay nada inmaduro. Al contrario, la maravillosa e infinita grandeza de su vocación y toda su colaboración al plan de redención como esposa y madre brotan de su corazón puro e inmaculado, de su vida sencilla e hija de Dios, de su integridad, disponibilidad y fidelidad virginales. Lo vuelvo a repetir porque está hermoso esto, ¿no? Ser maduros en nuestra fe y en nuestra vida de fe, pues indica esto, ¿no es cierto? Digamos, estar abiertos a asombrarse de las maravillas que Dios hace en nuestra vida, ¿no es cierto? En saber que nosotros, a pesar de nuestras fragilidades, bueno, lo difícil que nos hace vivir las virtudes, nosotros tenemos la ayuda de Dios y bueno, y también de la Virgen
para salir con victoria, ¿no? Y lograr así también esa felicidad que nos hace, bueno, ser verdaderos hijos de Dios, ¿eh? Y perteneciente a esta fe, a esta iglesia, donde tenemos todos los medios de salvación para poder seguir adelante. María nos enseña a desenmascarar al padre de la mentira. Ella nos ayuda a no dejar entrar en nuestros pensamientos la duda, los pretextos y las verdades a medias, el orgullo, los celos y la desconfianza hacia Dios. La virginidad del espíritu significa que debemos vigilar nuestro modo de pensar y no dar curso libre a nuestros pensamientos. San Pablo nos invita a deshacer los sofismos y cualquier baluarte que se alce contra el conocimiento de Dios. Como dice el apóstol, reducimos los entendimientos a cautiverio para que se sometan a la obediencia de Cristo. Hay pensamientos verdaderos y buenos que nos muestran nuevos horizontes y nos orientan a Dios, nuestro sumo bien. Pero hay también pensamientos peligrosos que nos apartan interiormente de la fidelidad a la iglesia, del amor al cónyuge, de la vocación al sacerdocio o a la vida consagrada, y que conducen a hombres por caminos de perdición. San Pablo confía a los cristianos de Corinto su inquietud de que se pervientan vuestras mentes apartándose de la sinceridad y de la pureza debida a Cristo. La virginidad del espíritu significa dirigir continuamente la mente a Dios y a su verdad. Las personas que tienen esta disposición, expresión de auténtica humildad, se abren a cualquier rayo de verdad que las alcanza y son honestas y claras en sus intenciones, en sus palabras y acciones. Escuchan con corazón puro la voz de su conciencia y al mismo tiempo ponen todas sus fuerzas al servicio del reino de Dios. Si somos personas así, obtendremos de Dios la sabiduría y podremos contar con su ayuda y bendición, ¿no? La virginidad del espíritu es este punto que María, pues, por supuesto que ella la vivió en plenitud. Nosotros nos cuesta creer muchas veces en muchas cosas que la iglesia nos enseña. ¿Eh? Y bueno, pero si si estamos iluminados por el Espíritu Santo, pues seguro que vamos a caminar en fe y en obediencia que lo que la iglesia también nos enseña. La virginidad del corazón. Desde el primer pecado de Adán y Eva, el corazón del hombre está dividido. El pecado perturba nuestra armonía interior, nuestra unión con Dios, con nosotros mismos y con los demás. María fue preservada del pecado original y de toda culpa personal. Su vida pertenecía al Señor. En el momento de su vocación, se puso a disposición de Dios sin ninguna reserva. En ningún momento de su vida ha dejado de vivir plenamente este sí. La Virgen Santa nos ayuda para que en nuestro camino de fe lleguemos a la adhesión total y pura a Dios. Jesús nos dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Lucas 16:13. Con estas palabras, el Señor nos pone en guardia frente a toda forma de idolatría, de compromisos y de falsedad. El mundo no necesita cristianos superficiales, sino hombres y mujeres que se dejan iluminar por la luz del Evangelio en todos los aspectos de su vida. Necesitan testigos verdaderos y creíbles. Faltamos a la honestidad cuando exigimos a los demás una vida virtuosa, mientras que nosotros mismos no la practicamos, o cuando criticamos las equivocaciones de los demás,
pero no trabajamos constantemente en mejorar nuestro carácter, o cuando acusamos a los demás tratando de camuflar nuestros propios pecados. No es justo que los padres recen por la fe de sus hijos y luego, si estos sienten la vocación al sacerdocio o a la vida consagrada, les pongan dificultades. Para conservar la virginidad del corazón, debemos luchar contra la concupiscencia de la carne. Se necesita la pureza de la mirada, la disciplina de los sentimientos y de la imaginación, el rechazo de toda complacencia en pensamientos impuros que induce a alejarse del camino de los mandamientos divinos. Es también importante un sano sentido del pudor, que preserva la intimidad de la persona, ordena los gestos de acuerdo con la dignidad de las personas y de su unión, invita a la paciencia y temperanza en la relación amorosa, inspira la elección de la ropa y fomenta la discreción. Bueno, eso hoy en día, desgraciadamente, ¿no es cierto? El pudor, la modestia, bueno, son valores casi olvidados. Los padres no enseñan a sus hijos estas virtudes. Es más, muchas veces, yo he escuchado, ¿no?, personas que dicen, bueno, mujeres, ¿no? Generalmente porque este pudor lo tiene que vivir tanto el hombre como la mujer, por supuesto, pero la mujer es mucho más este, imprescindible, ¿no es cierto? Eh, bueno, algunas dicen, bueno, el que no le, o el que, bueno, yo no lo hago para que me miren, ¿no? Y si me miran es cuestión de los demás, ¿no? Pero eso no es así, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que cuidar nuestra forma de vestir. Hoy hay modas, como decía, le decía la Virgen a Jacinta, a Santa Jacinta en Fátima, que iban a venir muchas modas que iban a ofender a Dios, ¿no? Y hoy lo estamos viendo porque a veces este, esas modas no hacen vivir esta virtud, ¿no?, del pudor, de la modestia. Y con eso causamos eh, que otros, ¿no?, especialmente en los hombres, ¿no es cierto?, que son los que nos miran, ¿no? ¿No? Que miran a las mujeres, les causamos el llevarlos a tener una mirada no de pureza, como nos enseña también el Señor. Si miraste a una persona deseándola en tu corazón, ya cometiste adulterio, nos dice el Señor en el Sermón del Monte, ¿no? Entonces, vivir el pudor y vivir la modestia en todos nuestros gestos también, ¿no? No solamente en nuestros vestidos, en cómo nos vestimos, eso para hombre y mujer, ¿no? Los gestos, la forma de hablar, bueno, todo eso también hace que nosotras bueno, que todos nosotros podamos vivir esta virtud. Imaginemos a la Virgen, ¿no es cierto? Ella, no, en todas las apariciones vemos cómo se presenta vestida, ¿no es cierto? Y bueno, y también cómo habla en sus apariciones, con qué respeto, ¿no es cierto? Cómo hablan los niños, ¿eh? Que siempre elige a los niños para hablarles, para mostrarse, para estar con ellos, para darles mensajes, ¿no es cierto? Ella busca esa inocencia, ¿no? Y ella nos muestra también esa inocencia, ¿sí? Al mirarla a ella, al escucharla, eh, nos imaginamos a ella, nos imaginamos en su vida terrena mientras vivía acá, ¿no? El ejemplo que daba a todo el pueblo donde ella vivía, las personas, en los lugares donde ella se movía y estaba, ¿no es cierto? Qué lindo.
hubiera sido, ¿no es cierto?, poder estar en ese tiempo y verla, ¿verdad? Y verla. Bueno, la virginidad del cuerpo. La Iglesia siempre ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María por obra del Espíritu Santo y sin intervención humana. Como afirma el Catecismo de la Iglesia Católica, la virginidad de María manifiesta la iniciativa absoluta de Dios en la encarnación. Jesús es el nuevo Adán que inaugura la nueva creación. El Hijo de la Virgen María viene directamente de Dios y todos aquellos que quieren ser sus hermanos y hermanas han de ser regenerados desde lo alto. La participación en la vida divina no proviene de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino de Dios. Juan 1:13. Hoy día nos enfrentamos a una obsesión grande y a veces enfermiza con relación al sexo. Se pretende superar la supuesta desconfianza de un cristianismo antiguo hacia la corporeidad y se busca gozar plenamente el amor también en su dimensión sexual. Pero a menudo no se acepta el cuerpo humano en su dignidad. En la encíclica Deus Caritas Es, el Papa Benedicto XVI escribe al respecto. El modo de exaltar el cuerpo que hoy constatamos resulta engañoso. El eros, degradado a puro sexo, se convierte en mercancía, en simple objeto que se puede comprar y vender. Más aún, el hombre mismo se transforma en mercancía. En realidad, este no es propiamente el gran sí del hombre a su cuerpo. El ser humano, compuesto de alma y cuerpo, puede alcanzar el gozo y el amor verdaderos solo si está dispuesto a un camino de ascesis, renuncia, purificación y sanación. La virtud que nos guía en este camino es la castidad. Esta virtud nos ayuda a no dejarnos dominar por las pasiones sexuales y a integrar en nuestras vidas la sexualidad, que como un don precioso del Creador es parte de nuestro ser hombre o mujer. Ya no tenemos que tener miedo de vivir la sexualidad porque como Dios nos ha enseñado, ¿no? Como Dios nos ha creado. En eso no tenemos que tener miedo, pero por supuesto que la tenemos que vivir como Dios la ha querido desde siempre, esa relación entre hombre y mujer, que lleva a una entrega, que es un don de uno al otro, ¿verdad? Y es un don que conlleva, por supuesto, la dignidad de cada uno de los integrantes de ese dúo, ¿no es cierto? El hombre y la mujer. Todos los bautizados están llamados a la castidad. Para los esposos significa vivir cada día el amor sincero y permanecer fieles el uno al otro hasta la muerte. Están llamados a tratar su cuerpo con santidad y respeto, sin dejarse arrastrar por la pasión como hacen los paganos que no conocen a Dios. 1 Tesalónica 4, capítulo 4, versículo 4 y siguiente. La castidad conyugal también incluye el no a la anticoncepción, según la doctrina de la encíclica Humanae Vitae del Papa Pablo VI, así como la elección de los métodos naturales de regulación de la natalidad, como cuando motivos serios desaconsejan el nacimiento de otro niño. Esta actitud hace que el amor de los esposos se vuelva más fuerte y sincero. Las parejas que viven la castidad matrimonial son un gran testimonio para que las personas no casadas, solteras o viudas, vivan la abstinencia. También pueden ayudar para que los novios reserven para el matrimonio las manifestaciones de ternura propias del amor conyugal. A veces creemos que esto es imposible, ¿verdad? Yo el otro día, esperando para sacar turno en el hospital,
Pues estuve hablando con dos mujeres, ¿no? Eh, y una de ellas tenía 9 hijos y la otra tenía también que tenía como 10 hijos. Y entonces yo le pregunté, ¿no? Le digo, ¿y cómo? Le digo, ¿y cómo viviste, cómo criaste a esos tantos hijos, no? No, dice, con mi marido es el que trabaja, ¿no? Y después digo, y dice, los más, a medida que iban creciendo, uno ayudaba al otro y todos colaboraban en la casa, decía, ¿no? Y siguen todos colaborando porque todavía tenía chicos, chicos, todavía tenía chicos, chicos, y otros que ya, algunos ya se habían casado, ¿no? Ya tenían inclusive nietos, ¿no? Pero ella decía, todos mis hijos, a medida que iban creciendo, por supuesto, aprendieron a, a- a todo, hacían, se repartían los trabajos en la casa y aprendieron muchas cosas las mujeres porque tenía como, creo que tenía 4 varones y el resto eran mujeres, pues las mujeres habían aprendido a cocinar, por ejemplo, la mayoría, la cocina, o sea, las cosas que hacían en la cocina les permitía ganarse un pesito. Ellas hacían cosas y las vendían. Y así ayudaban porque la madre no trabajaba, por supuesto, estaba ahí con ella, ¿no? La madre también me decía, yo también, bueno, o sea, sé hacer muchas cosas y con eso también ayudaba a la economía familiar. O sea, no es difícil, siempre con la ayuda de Dios, por si hablábamos siempre de Dios, era gente creyente, mujeres creyentes. La otra me contaba lo mismo también, y también me contaba por ahí situaciones difíciles con uno de los hijos, que se había oído con una mujer que, bueno, no era muy virtuosa, diríamos, ¿no? Y bueno, y estaba sufriendo y bueno, y que se había separado también. Bueno, y ella comentaba todas esas cosas, me comentaba ahí, ¿no? Y bueno, yo me admiraba, digo, como realmente se puede vivir esto que Dios nos manda, este mandamiento del amor de la pareja, ¿no? De la unión, del respeto y de la fecundidad. Eh, bueno.